DJs, bienvenidos a su clase y el día de hoy vamos a aprender a localizar el primer kick. Y ya sé que muchos van a decir, ay, esto yo ya lo había hecho antes toda la vida, pero sí es muy importante que hablemos de este tema, ya que todo beat match empieza con el primer golpe o con el primer cue, ya sea independientemente del género que estemos tocando, siempre vamos a tener que localizar nuestro primer punto para mezclar. También les voy a enseñar que estamos ya trabajando en la DDJ 400 y utilizando la toma águila. Pero bueno, vámonos directamente a Rekordbox. En Rekordbox es muy fácil, es nuestra plataforma que les voy a enseñar. Y les voy a mostrar que es súper sencillo. Voy a utilizar uno de los samplers que tiene nuestro programa y es algo que quiero que empecemos a utilizar, que es el primer punto. Como vemos aquí, se puede escuchar nuestro primer punto. Y es nuestro primer cue. Pero nuestro cue lo podemos grabar donde nosotros querramos. Simplemente le damos aquí y ya se va a quedar guardado. Lo borramos con Shift Q y lo vamos a guardar, ¿ok? Entonces algo muy sencillo. Ahora nuestro primer cue, muchas de las veces vamos a encontrar que nuestro cue lo vamos a encontrar como por acá. Pero ¿qué va a pasar? Que está descuadrando esa canción. Entonces lo que tenemos que hacer es aquí, nos movemos con el jog. Borramos el cue. Lo borramos. Ahí está. Y lo marcamos. Ahí está.